Santiago de Compostela, licenciado en interpretación de la RESAT de Madrid. También hizo un máster en dirección y pedagogía de movimiento en la Central School of Speech and Drama, y bueno, ha hecho pues cursos en distintos lugares del mundo. También ha trabajado, ha creado sus propios espectáculos como Good Luck, también el efecto mariposa. Bueno, ha trabajado también en espectáculos siendo dirigido por otros directores como Sueño de una noche de verano, se me olvida el director José Piris, sí, sí. José Piris. Y bueno, en fin, ha hecho muchísimas cosas, y hoy, pues dentro de nuestra charla de teatro físico, vamos a hablar del nuevo circo. Nuestra charla pues, se llama El salto al nuevo circo. Quisiéramos antes, tal vez, si Alfonso quieres contarnos algo de ti, de tu formación, de tu trabajo. Bueno, pues mira, te agradezco mucho las palabras elogiosas con las que me has presentado. Solamente, bueno, pues aclarar que muchas veces uno termina siendo actor, director, investigador y autor por necesidad, porque ya sabes que en este mundo del teatro tenemos que hacer de todo. Entonces, muchas veces, cuando no hay directores cerca que vayan en la línea que buscas, pues terminas tú dirigiendo y terminas actuando y hasta cosiéndote la camisa y colocando el foco. Entonces, en el mundo del teatro somos polifacéticos, más que nada, no es porque tengamos muchísimas habilidades, sino por necesidad, prácticamente. Así es, por necesidad. Bueno, Alfonso, pues ya que vamos a hablar del nuevo circo, Sí. pues yo quisiera que nos contaras Uh-huh. cuáles de dónde viene el salto al nuevo circo, ¿no? Entonces, ¿de dónde parte ese nuevo circo para saltar? Pues fíjate, ¿Cuál sí, es sí. su origen? Básicamente, el origen del circo yo creo que lo tenemos que buscar en un fenómeno muy antiguo. Es casi un fenómeno antropológico por el cual todas las civilizaciones antiguas empiezan a buscar un poco ese fenómeno de la fascinación, que seguro que si habéis estado con un niño pequeño que os ha visto un par de veces, como que a la tercera ya intenta desarrollar una serie de estrategias para fascinarnos, como para impresionarnos. A mí por lo menos me ha pasado mucho tanto con mi sobrino como con los amigos de mis hijos, que enseguida intentan hacer un tachán con algo, ya sea porque de pronto ahora mira, le sale una cabriola de lado o porque de pronto saben hacer una cosa que antes no sabían, y hay una cosa implícita en el ser humano que es como intentar fascinar a los demás, como impresionarles. Entonces esto, pues fíjate, viene desde tiempos inmemoriales, las primeras civilizaciones, ya sea la civilización en Mesopotamia o en China o la antigua Grecia o la antigua Roma, todos ellos ya tenían pues, fenómenos, disciplinas relacionadas con el contorsionismo, el equilibrio, el malabarismo, danzas un poco espectaculares, etcétera, etcétera. Entonces es algo que ha estado siempre a lo largo de todos los tiempos. En concreto cuentan las crónicas que un fenómeno que marca un poco la historia es al parecer en el siglo X antes de Cristo en China, pues a un emperador que desea celebrar su cumpleaños así con mucha pompa, con mucho boato, pues invita a un grupo de estos circenses itinerantes, y entonces se queda totalmente fascinado cuando ve que, bueno, pues arrojan elementos al aire y lo recogen con las piernas, se lo pasan entre los compañeros o hacen el pino sobre cualquier parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces le gusta tanto que termina institucionalizándolo, haciendo que ese circo presente todos los años en el tiempo de la cosecha su espectáculo. Hay que recordar que son compañías itinerantes y esto es un fenómeno un poco asociado al circo, ya que luego hablaremos qué es el concepto este de un circo estable y de un circo itinerante, pero el fenómeno en sí mismo, igual que los cómicos de la comedia del arte en su momento en el Renacimiento viajaban, es una troupe que viajaba de pueblo en pueblo, el fenómeno del circo también tiene mucho de esto, de nómada o de itinerante, por el cual van llevando sus espectáculos con sus números de cosas increíbles, de cosas fascinantes, cosas que contienen magia, cosas que contienen lo nunca visto, que buscan, como decimos, la fascinación del espectador, pues van viajando de aldea en aldea o de urbe en urbe, cambiando continuamente de público, ¿no? Todos los días. Así que yo creo que estas son un par de características fundamentales que luego irán evolucionando a lo largo de los años
Y bueno, pues por ejemplo, hay un momento en el que en la época más colonial vemos cómo, pues, por lo menos las culturas europeas empiezan a descubrir otros lugares en el planeta donde hay especies animales que nunca se han visto. Entonces, ya sea pues, tanto en la India como en África, aparecen grandes felinos, leones, panteras, tigres, aparecen de todo, elefantes, por ejemplo, y eso provoca pues, mucha sensación a los espectadores en Europa. Entonces, lo que hacen no solamente es traer a estas bestias, a estos animales nunca vistos aquí, sino que además les adiestran, o sea, aprenden que igual que el cuerpo humano se puede adiestrar para una serie de destrezas, pues terminan incluso por el concepto de dominación, que ya veremos que obviamente tiene mucha polémica y es muy criticado, como, digamos, adiestrar a un animal para que haga proezas, como pues con los elefantes han logrado cosas impresionantes como coreografías enteras de elefantes, o que se sostengan sobre dos patas, o que hagan con la trompa, sostengan balones y hagan malabares, o un montón de cosas con perros y con cualquier tipo de animal, con caballos, etcétera, etcétera. Así que los orígenes van un poco por aquí. Y si quieres te cuento también el nuevo salto, o si me quieres ir preguntando algo, tú interrúmpeme, que agarro aquí el caballo y no hay quien Agarra, me pare. no te pare nadie. No, es que eso es buenísimo, claro, no. Es que yo pues estoy leyendo pues el libro de Alfonso, que es este, Teatro Físico. Bueno, de ahí es donde han partido todas nuestras charlas sobre la máscara, sobre la danza teatro, bueno, en fin. Y bueno, Alfonso explica también aquí en este libro, si todo esto que estás hablando de los animales, también pues echas el cuento de los, de cómo, de la manera como van adiestrando los caballos y ellos mismos, los mismos artistas, uno de ellos muy reconocido que hace un poco de números ahí en los caballos, pero también me llamó mucho la atención ese concepto o la idea del desafío, ¿no? Y de uno como espectador como el morbo de ver al artista que se puede matar en cualquier momento, que está ahí pues jugándose la vida, ¿no? En, Exacto, exacto. mm, Pues fíjate, desde este, la época, pues desde siempre, ¿no? Desde, pues, exacto, exacto. Este sería una característica un poco más de un circo clásico, de un circo más tradicional, en el que el desafío era ese, la cosa esta morbosa que tiene el público de, madre mía, se puede matar o puede pasar algo. Y es una danza con la muerte todo el tiempo. Un concepto más moderno del circo empieza a aparecer a partir del 1770, 1780, con una figura totalmente fundamental en la revolución del circo, que es un militar inglés, londinense, que se llama Philip Astley. Y bueno, pues este hombre, sobre todo que venía del mundo ecuestre, ¿no? Del caballo, al parecer pues era un jinete espectacular y era capaz de hacer grandes proezas, haciendo equilibrios encima del caballo, haciendo el pino encima del caballo, saltando de un caballo a otro, y entonces empieza a organizar en un circo lo que llamó el Astley Royal Amphitheatre en Londres. Empieza a crear grandes números, ¿no? Para mí es una historia muy bonita la de este hombre, porque justamente entra en rivalidad. Recordemos que la zona más de espectáculos en Londres está al sur del Támesis, y ahí, tanto en esta época, en el 1700 y pico, como un siglo antes o siglo y medio antes, en el teatro isabelino, en la época de Shakespeare, también encontrábamos una rivalidad tremenda entre la compañía de Shakespeare, que no solamente era autor y dramaturgo, sino que era empresario de teatro, es decir, un empresario como una persona que pone los medios necesarios para que se produzca el espectáculo y salga adelante. Entonces, todo esto viene de reunir al equipo de actores, de artistas, dirigirlos, fijar el texto, escribiendo, etcétera, etcétera. Y entonces entra en rivalidad con otro dramaturgo de la época, ¿no? Un poquito anterior, que era Christopher Marlowe, y los dos grandes autores de la época, que también tiene su compañía, ¿no? En el teatro Rose Theatre tenía
eran los los hombres del admirante, se llamaba su compañía, ¿no? Mientras que los de Shakespeare, que tenía el Globe, el teatro del Globe, tenían los Kingsmen, ¿no? Los hombres del rey. Entonces, esta rivalidad que continuamente estaban como buscando la obra o la tragedia más trágica que conmoviese al espectador o la comedia más fascinante, la vemos reproducido esta rivalidad entre dos grandes figuras, entre dos grandes genios, tiempo después con este que venimos diciendo, el Philip Astley y Charles Hughes, que Hughes desde el Royal Circus y Astley desde el Royal Amphitheatre, pues empiezan a hacer esta rivalidad a ver quién tiene los números más espectaculares, ya sean ecuestres. Digamos que el planteamiento que tiene Astley al principio son números ecuestres principalmente, poco a poco lo va haciendo más complejo porque mete números gimnastas en un momento dado, prueba también a meter una figura del teatro isabelino, como decíamos, del teatro de la época de Shakespeare, que es el clown entendido como un payaso de pista, que veremos que es muy distinto del clown pedagógico, por ejemplo, que se trabaja en la escuela de Lecoq. Es un clown mucho más moderno, que busca la ingenuidad. El clown de pista, el payaso de pista, es un payaso con unas características diferentes, con una estructura jerárquica entre ellos muy peculiar y que se basa en un principio dramatúrgico que viene catapultado por una figura, el clown o el cloth. Se dice que etimológicamente la palabra clown viene de cloth en inglés. Cloth es como trapo y se llamaba también, los cloths eran los campesinos que vestían con harapos. Entonces, un cloth era un campesino o la parodia representada de un personaje campesino que entra en escena y él, tosco, burdo, torpe, intenta imitar el número que ha visto a los jinetes, ¿no? Entonces intenta montarse no un caballo, sino casi a un pony, para que sea de su tamaño, y falla estrepitosamente en el equilibrio cuando lo intenta, y cuando no lo intenta, tiene éxito. Entonces, digamos que así se gana el favor del público, que bueno, pues tiene su simpatía, se los mete en el bolsillo y le adoran en su torpeza y en su genialidad al mismo tiempo. Y funciona también este mecanismo de cómo existe una rivalidad entre el clown que viene a imitar el número de los artistas y el artista que se pica con él porque dice, este tonto que no ve la elegancia que yo tengo, los años de entrenamiento, mi habilidad, etcétera, etcétera. Existe este pique, entonces las transiciones comienzan a tener una cierta narrativa que es muy bonita, ¿no? Como evolución de la dramaturgia, ¿no? Entonces este es un poco un principio del circo más moderno que establece las claves para que después se desarrolle un circo mucho más contemporáneo. Por ejemplo, Astley una cosa que hace es fija una estructura, es un circo fijo, estable, no es solamente un circo itinerante como veníamos viendo a lo largo de la historia, pero claro, ¿qué pasa en un Londres en el que llueve una barbaridad y hace frío y en el que normalmente la etapa circense pues es más cuando hace bueno, pues primavera y verano? Entonces él lo que logra es cubrir con una tela esa carpa y entonces consigue cobrar entrada durante todo el año, favoreciendo un poco la profesionalización de sus artistas. Y esto es un logro fundamental que después cuando Astley se va de gira, por ejemplo, a Francia, en la Francia de la época que había grandes artistas, pero todavía no había un concepto tan definido de una estructura solidificada, empiezan a copiárselo y ahí empieza a desarrollarse todo este nuevo circo. Después, como veníamos diciendo, en la época colonial, estos grandes proyectos se trasladan también a un Estados Unidos que empieza a consolidarse como una nación moderna y ahí encontramos personalidades, pues circos como el Barnum and Bailey, que eran dos empresarios que unen fuerzas para hacer algunos de los circos más faraónicos de la historia. Entre ellos esta compañía pues logra, si no hay una pista de ferrocarril para trasladar sus grandes estructuras, eran circos de 3 carpas, o sea, no solamente una, sino 3 unidas con 3 pistas dentro, y entonces lo que terminan haciendo es, pues, construyen vías extra, vías en paralelo de ferrocarril para llevar sus materiales. Fíjate la inversión de dinero. A grandes soluciones, a grandes problemas, grandes soluciones, que dirían estos, ¿no? O terminan incluso contratando barcos enteros para acudir a la gran exposición, a la Expo Universal en Francia, entonces se llevan todos los circos en barcos, o sea, una cosa totalmente espectacular para la época.
Así que ahí empiezan algunas de las innovaciones, ¿no? Para el teatro contemporáneo. Pero es impresionante porque ¿de dónde, bueno, de dónde sacan tanto dinero? Pues obviamente me imagino, pues es la gente la que los sigue, ¿no? O sea, Sí, ellos gestionan, ¿cómo hacen para gestionar sus espectáculos para tener tantos sí. seguidores, tanto público? Pues mira, ¿te acuerdas que empezábamos diciendo que como fenómeno antropológico el hombre busca reunirse y busca también la fascinación? Entonces, así como en las tragedias griegas buscaban también pues, la catarsis por medio de invocar y recordar a los dioses del Olimpo o las distintas tramas que podía haber en el teatro clásico griego, lo que sucede aquí es que el hombre necesita por su, digamos, esa necesidad de fascinación, de ser impresionado, necesita este encuentro. Entonces ellos lo que logran es hacer lo nunca visto y esa fascinación atrae muchísimo. Tenemos que pensar que en el 1770 o incluso mucho después todavía no aparece ni la televisión, ni los medios tecnológicos, ni el cine, etcétera, etcétera. Entonces la forma de agrupar a las masas era así. Entonces, aunque fuese una entrada bastante razonable económicamente, pero es que lograban meter por primera vez en esas carpas pues, a mucha más gente que en un teatro. Sí, sí. Entonces, de ahí empiezan a financiarse porque ven que cuanto mayor es la inversión, mayor es el beneficio. Claro. Y Alfonso, bueno, cuando esa fascinación comienza a declinar, Sí. Pues mira, te voy a contar porque eso en el periodo comprendido entre la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa, a partir del 1945 hasta los años 60, años 70, el circo pasa una crisis muy grande, una gran decadencia. Vemos por una parte la aparición de nuevas tecnologías, claro, entonces vemos cómo aparece el cine, cómo aparece la televisión, entonces el ocio empieza a cambiar sus gustos y bueno, pues si en ese momento los circos tradicionales empiezan a pasar pues un mal trago porque no pueden competir con esas primeras televisiones, la gente está en casa viéndolo, no hace falta desplazarte, ya mínimamente sucesos como fueron retransmitidos en el año 69 la llegada a la Luna por los tres primeros astronautas, pues fíjate, ya eso agrupa a todas las familias delante de la pantalla. ¿Qué más se puede hacer una vez que el ser humano ha pisado la Luna? Si antes estábamos hablando de lo nunca visto, de las proezas nunca logradas por el ser humano, aquí llegamos a un clímax, a lo máximo, y entonces también eso digamos que hace mella y los desafíos empiezan a cambiar. Una de las estrategias que hacen los circos es, bueno, vamos a ver cuál es nuestro público objetivo ahora mismo. Sabemos que los adultos no son tan fáciles de impresionar. Sobre todo, ahí atrás, en el 1800, les impresionaban con un concepto que eran los freaks, ¿no? Entonces aparecía el hombre más fuerte del mundo, el hombre forzudo, aparecía la mujer barbuda, aparecían freaks que, por ejemplo, dos gemelos que estaban pegados el uno al otro, aparecía un hombre sin brazos y sin piernas, aparecía el hombre elefante con media cabeza deformada, un hidrocéfalo, ¿no? Entonces los freaks de formaciones genéticas o personalidades enanos, ¿no? Este tipo de figuras llamaban mucho la atención y la gente acudía al morbo para esto. Claro, son etapas un poco oscuras, donde ahí se cubre ese tipo de morbo. Posteriormente ya no atrae tanto esa idea, entonces hay que fascinar de otra forma. Entonces la mentalidad cambia y los empresarios de circo empiezan a pensar que el público objetivo puede atrapar a la familia a través del niño y que cuando se vende una entrada a un niño te va a venir el padre y la madre y fácilmente los dos o tres hermanitos que tiene la familia. Entonces estoy captando una familia con 5 miembros. Entonces ahí el gusto cambia y las figuras que están teniendo éxito en televisión, los programas para niños, pues por ejemplo aquí había, pues no sé, de mi infancia, claro, pues había, yo qué sé, pues Epi Blas, del Barrio Sésamo, los Teletubbies o vete tú a saber, el Pato Donald, ese tipo de cosas, Bugs Bunny. Entonces empiezan a introducir estas figuras en los espectáculos de circo, pues lo típico que llegan y pues incluso te ofrecen una foto con el niño y luego te venden la foto instantánea. Claro, esto es una cosa mucho más moderna, lo de la foto, ¿no? Pero que hoy en día, las últimas veces que he ido
al circo antes de la pandemia, pues todavía lograba ver estas estrategias, ¿no? O aparece el tipo un poco como en Disneylandia, ¿no? Vestido con el traje de Mickey Mouse y entonces se saca la foto con los niños, etcétera, etcétera, porque parece que les atrae. Esto funciona en parte durante un tiempo, pero a su vez también conlleva una cierta decadencia, porque claro, los niños ya ven esos trajes que han sido un poco machacados, baqueteados, y ya deja de funcionar de la misma forma. Wow. Eh, y Bueno, no aquí sé, es... Ah, perdón. sí, Sigue, sigue. ¿Qué ibas dime. a decir? Si alguien tiene preguntas, cuéntame, tú párame, que Bueno, no, arranco. estoy es que aquí me están diciendo que, ay, está Margarita, Rosa, hola Margarita, dice que no se está escuchando bien. Ah, Tal vez entonces creo que te tienes que pegar un poquito más sí, al micrófono. vale. Bueno, no, te quería, bueno, una de las cosas pues importantes que a mí me ha martillado aquí la cabeza es ¿cómo es cómo es esa fusión o cómo comienza el nuevo circo, cómo comienza el nuevo circo a, a desarrollar estas nuevas, nuevas disciplinas? O sea, cómo se comienzan a gestar o qué tipo de disciplinas comienzan a proponer ahí en el nuevo circo? Bueno, pues mira, muy buena pregunta. Voy a intentar hablar un poco más alto para que nuestros seguidores ahí lo escuchen todo muy bien. Sí. Mira, desde mi punto de vista hay un fenómeno que es crucial, que es la invención del trapecio. Estamos en el siglo XIX y de pronto lo que nos permite es poder observar el cuerpo humano con una cierta perspectiva, elevado, colgado y haciendo números gimnásticos, pero con la perspectiva de poder ver el cuerpo con una visión estética muy superior, ¿no? Entonces ahí aparece un nuevo concepto y luego estamos también viendo cómo a lo largo del siglo XIX aparecen nuevas marcas, ¿no? Nuevos límites que están siendo superados por los gimnastas de la época. Es decir, si ya a partir del 1800 y mucho habíamos visto las teorías darwinianas, ¿no? Ya Charles Darwin empieza a hablar en la evolución de las especies cómo hay una adaptación al medio. Entonces, las teorías del momento empiezan a ver cómo el ser humano puede mejorar en sus capacidades, ¿no? Hay una historia un poco de superación dentro del circo. Y efectivamente empezamos a ver cómo la disciplina en el entrenamiento, el cambio en la alimentación y, digamos, la diferencia en la transmisión, cómo se empiezan a transmitir todas estas técnicas. En su día hablamos de la comedia del arte y veíamos que las compañías itinerantes de cómicos eran compañías familiares. En los circos tradicionales es igual, son compañías familiares en las que alguien puede entrar si se casa con la hija del acróbata y entonces le enseñan los números, etcétera, etcétera. Aquí ya en un momento dado empezamos a ver que hay una transmisión por medio de los primeros centros de formación. Entonces, empezamos a ver que cuando hay una formación hay un estudio metodológico, didáctico, de las herramientas necesarias para mejorar las marcas, hay unos procesos pedagógicos para aprender esto y entonces vemos cómo hay una gran mejoría en los números y básicamente parece que se confirman las técnicas, las teorías darwinianas de la evolución de la especie humana que avanza, ¿no? Mejorando sus marcas. Bueno, pues probablemente, claro, el cambio de alimentación, como decimos, y del estudio anatómico, la tecnología del movimiento evoluciona en todos los tiempos. Ahora mismo tenemos mejores marcas en las Olimpiadas de las que había hace 40 años. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano tiene mejores herramientas para ir superando y batiendo esos límites, ¿no? Entonces, otro hito fundamental es a partir de los años 80, en Canadá surge una serie de movimientos que al principio son... Fíjate que Canadá no tiene mucha tradición de circo, pero sin embargo sí que aprovecha un nicho, un hueco que aparece ahí en la mitad de la década de los 80 y empiezan a surgir una serie de agrupaciones, como puede ser el famoso Circo del Sol, el Circo Eloís, el circo... Hay una serie de circos muy importantes, algunos de ellos salen a partir de la Escuela Nacional del Circo, en la cual se forman también agrupaciones como los 8 dedos de la mano, etcétera, etcétera. Entonces vemos que crean también una ciudad del circo, la Tohu se llama, ¿no? T-O-H-U, y entonces en esta ciudad
que tiene carpas, que tiene la Compañía Nacional, que tiene distintas compañías que entrenan y comparten técnicas y evolucionan unos con otros, vemos un reverdecer, una evolución muy fuerte, muy potente, que impacta al mundo entero. El Circo del Sol genera un nuevo concepto del circo, una nueva forma de hacer, por la cual terminan teniendo incluso varias compañías, duplican los espectáculos. Entonces, pues ya sea el Kidam, el Alegría, el Saltimbanco, todos aquellos espectáculos maravillosos que han sacado, pues los empiezan a duplicar con varias compañías que los replican. Entonces tienen una compañía estable en Las Vegas, otra en Canadá, otra de gira por España o por Europa varias, o por China, etcétera, etcétera. Y entonces, pues es un concepto donde los artistas, que muchas veces son artistas olímpicos, que ya están mayores para seguir compitiendo y entonces se reciclan en un tipo de circo pues que ya no necesita animales. Y ahora veremos cómo esta es una de las grandes claves, ¿no? En la relación con los animales. Sí. Y esta cuestión de este nuevo circo, ¿no? Que ya comienza como a apuntarle a una unidad argumentativa, ¿no? Una sola, ¿no? Porque el circo tradicional pues puede tener mil tipos, que no hay argumento, o hay mucho, o está partido, son números Sí, pues diferentes. Y sí. esta idea de cómo entra el teatro en el circo, cómo entra el Sí. teatro. Claro, fíjate, en el libro Teatro Físico, la revolución de las formas, uno de los, digamos, de los ejes que vertebra toda la reflexión es cómo los teatros físicos en realidad están en un campo de interrelación, de interconexión, de mestizaje entre ellos. Entonces, el circo empieza a revestirse de una nueva teatralidad, empieza a adquirir, a adoptar, a integrar muchas disciplinas que están surgiendo en el momento. Entonces ya no solamente son números ecuestres, sino que en un momento dado pues tienen números gimnastas, acrobáticos, de clown, de payasos, números cómicos, pantomimas, empiezan a tener también magos, por ejemplo, empiezan a integrar la tecnología. La tecnología me refiero a que ha habido muchos circos que, por ejemplo, han buscado números con bicicletas, números con motos, números con automóviles, números con autobuses, números con avionetas, números con cohetes, números con globos aerostáticos, números con todo lo que se les ha podido ocurrir según iban apareciendo descubrimientos tecnológicos, también lo incorporaban. Entonces, es la amalgama de disciplinas que se agrupan, tiene un elemento que lo empasta, un cemento empastador, que es la teatralidad de todo esto, ¿no? Para no poner algo en crudo, que era lo que veníamos viendo en los circos más clásicos, donde alguien tiene un número acrobático y sabe hacer las anillas muy bien y es muy bueno con el cuerpo haciendo eso. Y entonces, pues vale, llegas, haces el número, haces tus 4 volteretas con flip-flap, fantástico. ¿Y qué? ¿Y cómo parece esto? ¿O cómo se va de escena? ¿O a qué viene esto? Porque parece que son un poco como fuegos artificiales. Despliego esto, despliego lo otro. Pero ¿qué pasa exactamente? Entonces, fíjate, gracias a la figura del clown que veníamos diciendo que venía de Philip Astley, empieza a empastarse una dramaturgia, una narrativa que elabora todo esto y que, por ejemplo, hablando del Circo del Sol, como estábamos hablando del nuevo circo canadiense, uno de los primeros espectáculos que pude ver del Circo del Sol es el saltimbanco, que todo esto viene a un pequeño saltimbanco. Los saltimbancos son acróbatas dentro de ese número y el pequeño saltimbanco es un bebé o un niño que no tiene la capacidad todavía para hacer esas grandes piruetas. Entonces, Ujú. todo es un viaje iniciático, como el colectivo de acróbatas le enseñan a este niño a cómo lograr mantener el equilibrio y saltar, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de cada número en el cual viene una compañía y le enseña lo que ellos saben hacer y viene otra compañía y despliega, así después de 3, 4 números, en cada uno de los episodios va aprendiendo algo y finalmente, al final del espectáculo, vemos que el pequeño saltimbanco, a través de un rito iniciático, de un rito de paso, se logra bautizar como si fuese un verdadero saltimbanco y se convierte en uno más.
de la tribu y entonces también puede hacer sus acrobacias. Entonces aquí vemos una narrativa, vemos una dramaturgia que empasta, que ya no es gratuito el número, sino que tiene un significado más lógico dentro de todo esto. Y este es uno de los grandes avances del nuevo circo, efectivamente, una de las características. Sí, y eso, pues eso es muy bonito y es maravilloso poder ver cómo hay como una narrativa, ¿no? Esos circos pues que tienen como una dramaturgia y uno empieza como a entender, a hilar pues lo que tú dices, no es gratuito, el payaso no está desconectado de los aros, todo tiene una narrativa. Tú, ¿cuáles podrían ser los exponentes, los mayores o los principales exponentes de este circo? Del nuevo circo, bueno, pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, una personalidad. Voy a intentar hablar un poco más alto. Si se sigue sin oír bien, por favor, hacedmelo Sí, saber, ¿vale? sí, sí, sí. Eso. Porque no hay ningún problema técnico, ¿no? Solamente es que No, me no, alejo no. demasiado. Sí, creo que algo, no sé, por la distancia, no se te Sí. estaba escuchando bien. Vale, debe ser eso, sí. Entonces, mira, para mí una de las personalidades que a su vez ha hecho una revolución en el circo, así hablando de distintas compañías, de distintos exponentes, ¿no? Sería James Thierry. Mi francés es terrible, fácilmente lo pronuncio mal, pero es algo así como Thierry, James Thierry, que es el fundador de la Compagnie du Hanneton en París. Él es suizo de origen, de Lausanne y es el nieto de Charles Chaplin. Este artista es hijo de Victoria Chaplin y su padre Jean-Baptiste Thierry fundan lo que en su día se llama el circo Cirque Bonjour, el circo Buenos Días, que después también será el circo invisible, más adelante recibe varios nombres. Y entonces Victoria Chaplin, como decimos, hija de Charles Chaplin, que también la figura de Charles Chaplin tiene mucho que ver con el circo, ¿no? O sea, el impacto que generan las figuras del cine y sobre todo ese cine, pues Buster Keaton, El Gordo y el Flaco, los hermanos Marx, generan también un impacto en los cómicos, en los payasos de la época. Hay una delgada línea, ¿no? Entre decir si todos estos, si Charles Chaplin o Keaton son payasos o son mimos, fácilmente, desde mi punto de vista, son ambas cosas, son payasos y son mimos, además, ¿no? Pero regresando un poco a la influencia que pueden tener todos ellos en James Thierry, que es un artista multidisciplinar, porque es acróbata, es contorsionista, es bailarín, es violinista, es patinador, absolutamente lo hace prácticamente todo, es mago, entonces y en todas estas vertientes es virtuoso, además. Y encima es el director que concibe esas puestas en escena, o sea que como director también tiene un grandísimo espectro, ¿no? Una caja de herramientas impresionantes. Entonces, a mí sus espectáculos me impactaron muchísimo y bueno, es una de las personas que creo que han cambiado las normas, ¿no? Hay una serie de personalidades a lo largo de la historia que cambian la forma de hacer. Hay otras muchas compañías, por ejemplo, la compañía, el Circus Oz o Z, Oz, Circus Oz, que vienen de Australia, pero han pasado mucho tiempo, el fundador vivió mucho tiempo en Madrid, asociado al Circo Price, que es la única compañía, el único circo estable que hay en toda España. Por ejemplo, tengo algunas imágenes, si queréis puedo compartir con Buenísimo, vosotros. ¿Sí? buenísimo, sí. Yo vi en Londres un espectáculo de James Thierry, bueno, no sé cómo. ¿Sí? Y era ¿Sí? impresionante verlo a él, músico, bueno, Sí, 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 sí. hacía de todo. Absolutamente de todo. Contorsionista, bueno, pues los artistas que están con él Sí. en su espectáculo, pues son Ujú, ujú, ujú. grandísimos. Grandísimos todos ellos, sí, sí. Mira, aquí tenemos una carpa, me gustó esta foto, ya que hablábamos de los orígenes, ¿no? Pues el concepto de carpa, también como vemos a partir de Philip Astley, un espacio cerrado dentro del cual sucede fíjate, en un escenario redondo, circular. De ahí viene el concepto circus, ¿no? Tanto del latín, círculo, circo, circo, circus, viene de un escenario redondo, porque antiguamente como eran números ecuestres, es el único espacio en el que el caballo puede moverse con más facilidad, ¿no? Dando vueltas a ese espacio. Después se quedó porque el concepto también agrupa al público
en circular. Entonces, la forma de actuar es muy peculiar, ¿no? Cuando sabes que tienes público en 360 grados alrededor. Esto es un concepto también interesante para reflexionar. Aquí tenemos el anfiteatro de Philip Astley, como decíamos, en el 1773, y esos números ecuestres espectaculares y esa rivalidad que decíamos que tenía con Charles Hughes. Después también hablamos en un momento dado de los freaks, ¿no? Aquí Sí, una de las imágenes estas en blanco y negro es de la película Freaks, que también habla pues, de los personajes un poco deformados, de los enanos, de los cabezudos, etcétera, etcétera, de la época, la mujer barbuda y tal, bueno, el hombre sin piernas y sin brazos, etcétera, etcétera. El uso de criaturas, de bestias, ¿no? Que vienen del más allá, que vienen de Asia o que vienen de África, como puede ser el elefante, o perros adiestrados para hacer malabares, para hacer cualquier tipo de virguería encima de una rueda, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también circos, claro, con este gran concepto en el que traen muchos animales, por ejemplo, elefantes, motocicletas, etcétera, etcétera. Escupidores de fuego, telas, ¿no? Las tissues, que también se llaman, ¿no? Las telas, que es una forma de hacer, es una mezcla entre la acrobacia y entre la danza, que requiere muchísima fuerza, mucha resistencia, mucha elasticidad, un dominio impresionante. Números que también han buscado otros formatos en la calle, es una compañía inglesa. Aquí es la foto de un niño disfrazado de clown, ¿no? Porque obviamente las familias de circo crecen a sus niños dentro del circo que ya aprenden los números, igual que James Thierry con 4 años hizo su primer número dentro de un circo. Pues, por ejemplo, yo he conocido algunas parejas que han vivido y trabajado para el Circo del Sol y entonces cuando un niño se queda grande, por ejemplo, en el saltimbanco, cuando ese niño de 4 años, 5 años, 6 años cumple 7, 8 y 9, pues ya no sirve para hacer ese pequeño papel del niño saltimbanco, sino que son casi animados a tener otro niño o a que otra pareja de la compañía tenga un niño para suplirle en el rol de la obra. Aquí vemos también, pues incluso, fíjate, estos son grifos de agua que a presión logran elevar a la persona, o también por medio de cohetes que se ponían como una mochila cohete para elevarse. Entonces, la tecnología unida a los descubrimientos y a las hazañas. Aquí tenemos también grandes coreografías de acróbatas fusionando la danza con movimientos gimnásticos, con movimientos acrobáticos. Aquí tenemos una compañía fantástica del circo Klezmer, dirigida por Adrian Swarstein, que es una compañía que usa mucho la música judía, la música Klezmer, y en concreto su espectáculo más famoso, que tiene el mismo nombre que la compañía, el espectáculo se llamaba Circo Klezmer, pues justamente va de una boda Klezmer, una boda judía, y entonces todo va en torno a esto, con una trama muy teatral, con muchos malabares, una puesta en escena maravillosa. Antes hablábamos de la compañía Duhanenton, ¿no? Esa compañía del escarabajo, se traduciría al castellano por James Thierry, y pues esos números con una puesta en escena con una estética muy cuidada. Tenemos que pensar que en el circo tradicional cada uno se buscaba su vestuario, no había una concepción de un diseño de vestuario, de un diseño de iluminación, y entonces aquí empezamos a ver cómo es un elemento muy cuidado. James Thierry también, que es artista de cine y de televisión, pues fíjate, triunfa recibiendo en la Academia de Cine de Francia están unos premios que son los César, ¿no? Pero, en Francia, que curiosamente es un artista cubano que viene, es comprado como esclavo en España, en el País Vasco, en Vizcaya, ahí vive durante una serie de años, finalmente compra su libertad, es puesto en libertad, cruza la frontera desde el País Vasco a Francia y termina trabajando en distintos circos. De hecho, Futit, que es un payaso de circo de la época, vemos que su número ya no funciona en el circo y entonces tiene la propuesta de crear un dueto por el cual, digamos que a este payaso pues le golpea, le maltrata en escena, que son también números muy recurrentes que se venían viendo pues, en la comedia del arte y en muchos géneros cómicos, en el género también de la varieté, en el cual pues un criado es maltratado por el señor, pues aquí este clown, digamos que permite eso en esos números cómicos, gusta muchísimo al público, los números de Futit y Chocolat, y bueno, su historia es muy bonita, es una historia de superación impresionante. Llega un momento en el que
el circo ve que el número de estos dos artistas es el número clave, el número rey de toda la compañía, entonces cada vez empiezan a ampliarlo y a hacer prácticamente el espectáculo sobre ellos, y en uno de los carteles que plasman en las carteleras en los teatros de París, él es representado como si fuese un mono, ¿no? Golpeado por otro clown, pero él es pintado con cara de mono, un poco de simio. Y entonces es el momento en el que él se revela, no le gusta nada ese detalle del caricaturista que hace el cartel, y entonces se revela y ya no quiere ser ni representado como un mono, ni quiere ser pegado encima del escenario, y abandona el circo. Y entonces siente una vocación impresionante por la actuación, pero como actor dramático. Y entonces termina actuando en Otelo, en las funciones de la obra de Shakespeare, de Otelo, que el protagonista, como muy bien sabes, es negro. Los celos de Otelo son famosos. Y bueno, pues se termina reciclando, reinventando a sí mismo como un actor dramático y marcando una época. Así que me parece interesante. Y recientemente, pues hace fácilmente 5 o 6 años, se hace la película de Chocolat, y para el personaje de Foutique se coge a James Teguet. Increíble. Otra imagen del circo Klezmer, que os decía antes, de Barcelona. Este es el Circus Oz en Australia, que como os decía, estuvo asentado el artista, el director y artista principal mucho tiempo en Madrid, haciendo compañía residente en el circo Price. Eh, Tenemos el Sig Plume en París, que sus puestas en escena, bueno, tienen muchas cosas interesantes, ¿no? Todos estos circos. Por una parte, creen en la creación colectiva, ya no es una creación muy jerárquica en la que hay un director que impone su visión de la puesta en escena. Creen también en la equidad, en la igualdad de género entre hombres y mujeres, contratos iguales, igualitarios para todos, etcétera, etcétera. Entonces hay una revolución muy fuerte, también desde el punto de vista estético, como decíamos, el cuidado del vestuario, el cuidado de la música en directo muchas veces, ¿no? Así como el Circo del Sol, vemos que tiene una elaboración musical creada específicamente y de forma maravillosa, temas instrumentales, algunos con letra, pero muchos de ellos también instrumentales para los números, para generar la atmósfera dramática. Así como el circo clásico, veíamos que se reciclaban temas, entonces te podían poner Wagner y la cabalgata de las Valquirias de Wagner mientras estabas haciendo un número. Entonces podía ser que en varios circos en la Alemania de la época tuviesen la misma música para distintos números, porque parecía que eran canciones, temas míticos musicales que generaban expectativa y generaban excitación encima del escenario. Sig Plum también en París. Mira, hablando un poco de la forma. ¿Conoces este? Aquí un amigo me dice, Daniel Grisales, en Suiza está el Circus Sí. Nie, Sí, muy físico y Nie. sí, 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 sí. Es un teatro, es un circo que fusiona el teatro físico también, y tiene un concepto muy visual de la puesta Muy en escena, físico y teatral, efectivamente. sí. Sí, 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 sí. Me dice Julián, los premios de cine en Colombia son los India Catalina. Uy, sí, claro. India Catalina, Sí, India mira, Catalina, sí, claro. muy bien. Pues Alejandra, el próximo año te queremos con un India Catalina. Vamos a ver, claro, eso es fácil. Ya Te, me, va- me, ya te me vamos a... conocerás por mi premio India Catalina. Claro, la mejor clown de Colombia del año con su número. Premio India Catalina. Eso esperamos. Ahí te va el guante. Ay, Dios. Bueno, seguías diciendo esta es una escuela de circo, ¿no? Exacto, fíjate, pues una de las grandes revoluciones que genera ese salto a un nuevo Mm, circo, un circo mucho más moderno, es la formación. Obviamente, cuando existe una claro. formación, pues existe una mejora. Entonces, en Madrid hay una de las grandes escuelas, se llama la Escuela de Carampa, y bueno, por ejemplo, aquí en Galicia tenemos otra escuela que se llama Pista 4 y la compañía asociada Circo Nove, Pista 4 y Circo Nove, que están en Santiago de Compostela. Después tenemos en Barcelona el famoso circo, ¿no?, de Rogelio Ribel. Rogelio Ribel fue un payaso muy famoso, hermano de Charlie Ribel, que era Mm. un payaso catalán que ha sido el payaso más famoso de todos los tiempos. Tenía un número fantástico con su silla, lloraba como un niño, aullaba. Charlie Ribel, maravilloso. Y entonces su escuela, fíjate, es una escuela internacional porque te puedes encontrar gente de todos los sitios. Son lugares fascinantes donde las personas que te vas a encontrar pues son
seres pintorescos y excéntricos y exóticos. Mira, os voy a hablar también un poquito de un circo que está en Extremadura. La carpa en sí misma se llama el Quinto Pino, porque estaba tan lejos de todo, en medio de la nada, en la naturaleza, que lo llamaron el Quinto Pino, y está un poco en colaboración con varias compañías, entre ellos Pacolmo Producciones, que es un clown, un dueto de clowns andaluz. Él se llama Paco Pacolmo y Tony, y luego por otra parte están los clowns a saco, que son de Extremadura. Entonces crearon este espectáculo que se llama Invocation Circus. El de atrás, el calvito, el calborota de detrás, ese clown maravilloso y divino, es José Piris, que fue mi profesor de interpretación, que también actúa en este espectáculo. Yo fui asistente de dirección cuando estrenamos este espectáculo, que fue la Gran Expo de Zaragoza, la Expo Universal de Zaragoza, y entonces había varias compañías allí, estaba Fuerza Bruta, que venía de Argentina, estaba el Circo del Sol, estaba en un momento dado els Comedians, la Fura dels Baus, y bueno, pues nosotros llevábamos esta producción que se llamaba el Invocation Circus, que era una serie de parodias clownescas de números de circo. Estaba el hombre que es el domador de leones, el hombre que es el hombre bala, que es lanzado en un cañón, etcétera, etcétera. Obviamente hacíamos parodia de los números, ¿no? Y bueno, pues quería compartir con vosotros también esta producción, ¿no? Y un fragmentito, no sé si en alguna de nuestras charlas llegamos a ver el sueño de una noche de verano, que fue una producción también dirigida por José Piris, en la cual usábamos... Lo vimos para el teatro físico, pero bueno, pero sería muy bueno. Cuéntanos cómo abordaron Sí, este espectáculo. ¿lo estáis viendo? ¿Le he dado bien a compartir pantalla o no le he dado bien? No, Vale, todavía pues no. muy bien, pues voy para atrás y le voy a dar por aquí. Compartir pantalla. Pues mira, esta es una producción, este es un espectáculo que hacemos en Madrid como proyecto de final de estudios de la RESAC, de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y Ahora entonces sí. dirigido por José Piris, realizamos una puesta en escena de teatro. Es una mezcla entre teatro físico, entre mimo, entre acrobacia, se descendía en tirolina desde el techo, había multitud de coreografías basadas en danza contemporánea y en mimo. Entonces, bueno, pues aunque sea música en directo, ¿no? Que como decimos es una de las características, maquillaje corporal, body painting, por lo tanto hay una concepción también del cuerpo desde un punto de vista estético como elemento, no solamente interpretativo, sino corporal. Qué bonito. Ahí está, ahí está Alfonso. Es Ese Puck, soy el de ¿no? los pelos rojos de verde que está dando volteretas como un loco, ese soy yo. Sí, sí, Ya sí. no tengo tanto pelo, Pero ni ese doy... es tu pelo de verdad. Ese era mi pelo de verdad, sí señora. No, increíble. ¿Eso fue en qué año, Alfonso? Pues mira, esto hace ya unos cuantos, ¿eh? Ya ha llovido, ya ha llovido. Sí, 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 ya me van creciendo las entradillas por aquí. ¿Pero en qué año? ¿En qué año? ¿Unos Pues cuantos? fíjate, mira, yo creo que empezamos a actuar con él en el año 2003, que fue el año que yo me gradué en arte dramático, y después estuvimos actuando, lo llevamos a Barcelona, estuvimos allí en un teatro, lo llevamos a Santander, a varios festivales. Bueno, fue un espectáculo que estuvo bastante de gira por España. Ya. Puede ser como Diecis- 2000, ¿qué? 2006, por ahí. Sí, sí. 15 Éramos, pues años. fíjate, 16 actores, performers en escena, más un grupo de 4 o 5 músicos en directo. Éramos un elenco de 20 y pico en escena. Y ese árbol que veis era nuestra escenografía, que se gira y por un lado son unas ruinas en Grecia y por el otro es un árbol, con Ya. un diseño de iluminación también absolutamente virtuoso. Fue un espectáculo muy bonito, una transición muy bonita desde la formación al mundo profesional. Sin palabras, ¿no? Además, creo. Sin palabras, sin Sin palabras. palabras. Al final del todo había una escena en la que sí que se habla, en la que yo cierro el espectáculo hablando con el Ujú. texto de Puck al final, pero básicamente todo el espectáculo es corporal. Qué maravilla, qué maravilla. En ese sentido, Alfonso, Sí. ¿tú por qué encontrarías beneficioso para un actor que aborde Uh -huh. algunas técnicas circenses? Mira, yo creo ¿Por que qué?
Yo creo que los principios de la preexpresividad Ujú. del artista, del actor en general, del actor de teatro físico, pues nos han demostrado que tienen que ver con el uso del equilibrio, con el uso del principio de oposición, con el principio de cómo generar un bios escénico, la vida del intérprete, ¿no? Y claro, gracias a como decimos, a la antropología teatral, descubrimos que la forma de promover tu presencia encima del escenario es usando de manera virtuosa tu cuerpo, un cuerpo dilatado, que decía Eugenio Barba, y digamos que el perfeccionamiento, el refinamiento del juego con la acrobacia, que nos va a dar mucha interacción, nos va a dar mucho dominio del equilibrio, nos va a dar un uso excepcional de nuestra columna, los malabares, mejora muchísimo la coordinación. Cualquier tipo de disciplina de estas en realidad va a hacer que se enriquezca nuestro lenguaje, ya que sí, el teatro textual, digamos, aquí en España es más concebido como esas dos familias entre el teatro textual y el gestual, pues el textual, digamos que recae mucho en la personalidad del intérprete y generalmente pues suele trabajar en televisión, en cine, da bien en cámara, etcétera, etcétera, pero digamos que en las familias del teatro físico estamos viviendo una gran fusión, un gran mestizaje de distintas herramientas. Entre ellas, pues igual que en la música, hoy en día vivimos que hay una fusión entre la música jazz, el flamenco, el blues, el rock, se fusionan todas las técnicas y llega un momento en el que es difícil decir exactamente, esta compañía se dedica a hacer, porque hay tantas tendencias que se están fusionando, porque los artistas tienen una multiplicidad de herramientas a su servicio y entonces yo diría que para generar teatro, de nuevo, en cuanto salgamos de esta pandemia y podamos otra vez lanzarnos a los teatros, a los escenarios, obviamente cuantos más elementos podamos mezclar, como James Thierry, pues mucho más rico va a ser nuestro plato, ¿no? Cuantos más condimentos le puedas meter, más sabroso va a estar el plato. Claro que sí. Última pregunta, para no dejar ahí como en Sí, suspenso el campo de estos, del teatro, perdón, del circo tradicional. sí. ¿Tú qué, qué valor podrías encontrar en el circo tradicional? Uh-huh. Bueno, el circo tradicional tiene muchas cosas buenas, ¿no? Entre ellas, digamos que es la transmisión de grandes secretos, de grandes fórmulas para la actuación que son transmitidas de forma ininterrumpida de generación en generación. Yo creo que es una forma muy valiosa y el concepto itinerante de cómo viajar de un pueblo a otro, digamos que siempre lleva a los distintos pueblos, a las distintas naciones, un tránsito. Entonces me parece que eso es una cosa muy positiva. La mayor ventaja, desde mi punto de vista, el mayor beneficio que ha tenido el circo nuevo, Nouveau Cirque, es básicamente suprimir la utilización de animales. Hay muchas asociaciones ecologistas y de defensa de los derechos de los animales que empezaron a protestar de forma muy contundente y gracias a Dios ahora sabemos que no necesitamos ni dominar, ni domesticar, ni adiestrar animales para impresionar, sino que el gran desafío que hoy en día tenemos con el circo, desde mi punto de vista, es cómo cautivar el gusto del público. Por ahí va el desafío, ¿no? No solamente demostrando lo nunca visto, sino lo que nunca yo mismo he llegado a hacer, lo cual es también un desafío muy bonito. Entonces yo iría por ahí. Por ejemplo, en España fue muy famoso un domador que se llamaba Ángel Cristo y fue un gran domador de leones que tenía una colección de leones inmensa y en un momento dado se le llegaron a revelar y en una jaula, vamos, se le saltaron encima y le llegaron a, a propiciar varias heridas, ¿no? Varios cortes, varios mordiscos y así. Y bueno, también se decía que era un gran amante de los animales a su manera, después de todo imponía una dominación al animal. Personalmente, mi gusto ahora mismo y en esta fase vital en la que estoy, con el máximo respeto a la madre naturaleza y a nuestros hermanos, los animales salvajes, justamente yo rompería una lanza en favor de todo esto y cómo podemos hacer arte con nuestros propios medios y en todo caso solamente homenajear a los animales, ¿no? En lugar de utilizarlos. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Mm. Bueno, pues Alfonso, no se nos va acabando el tiempo y pues te quiero agradecer
por todo esto, tu generosidad, compartir con nosotros todos tus conocimientos sobre circo tradicional, circo, nuevo circo. Y bueno, y vendrán nuevas charlas. Ya nos queda, de este ciclo, nos queda una, ¿no? Sí. El teatro de vanguardias. Exacto. Sí, sí, la vanguardia que avanza hacia sus raíces. Exacto. Bueno, pues no más por decir, sino nuevamente pues gracias Alfonso y gracias a todos ustedes que nos están acompañando y nos veremos en mayo. Eso es, dentro de Sí, unas semanas. con esta última charla de esta tanda. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Chao, Chao, chao. chao. Chao.